puedes grabar incluso hablando yo. Sí. No hay problema. Hace, no sé si unos 3 años que se acabó, unos años y medio, me pierdo un poco. La escuela taller estuvo actuando sobre él unos 3 años. Pero el camarín pues se está viendo, se ha empezado a ver un poco este verano, este año. Antes no se ha empezado a visitar el camarín. Y bueno, pues esto, la ermita está construida en 3 siglos diferentes. Si lo podéis ver más o menos en el interior, pero ahora cuando salgáis al exterior lo veis porque se ven las 3 zonas, pero claramente. Hasta donde veis allí las pinturas, desde ese murillo hacia allá, esa es la ermita primitiva, sería del 14, del 15. ¿Por qué no sería una ermita, por ejemplo, con esa altura? Sería más pequeña, que respondería al modelo típica de la ermita serrana del norte de Córdoba, como la que tenéis a Sebastián Dos Torres o a Santa Ana, ¿no? Sería más pequeñita. Esto era un antiguo beaterio, que los beaterios no eran conventos en sí, lo que era una especie de convento, pero en el que las personas que estaban dentro de ese beaterio no estaban adscritas a ninguna orden, eran religiosas que vivían la vida en común. Entonces esto era un beaterio, el beaterio de la Madre de Dios de arriba, y en las actuales monjas concepcionistas no está el beaterio de la Madre de Dios de abajo. Lo que hace es, cuando ya en el 16 se funda aquel, pues se unen los dos allí. Después esta parte, donde veis la bóveda estrellada con las pinturas, que también se han restaurado todo, ahí también tenéis mucho regatismo. Lo que pasa es que nuestra vista no llega a poderlo discernir ni apreciar, pero si pudiésemos verlo de cerca, veréis que había muchas zonas con ese regatismo, esas rayitas hechas y recuperadas, ¿no? Ahí sí que había muchísima pérdida, prácticamente de la pintura. Bueno, pues esa parte es del 16, es otro añadido. Además, hasta donde tenéis el kiosco tenéis un contrafuerte del 14-15, después tenéis esa parte hasta lo que es donde estamos pisando, que es el camarín de la Virgen del Castillo, ya de etapa barroca, ya del siglo XVIII. Estos son yeserías a base de motivos geométricos, vegetales y todas esas cabezas de angelitos que hay. Cuando se empieza a restaurar, pues se tocaban muchas de estas yeserías, como las esculturas, que parece que cuando las bajaron donde estaban en la pared, en el obispado, cuando las bajaron, pues también parece que se iban, ¿no? Que se deshacían por el mismo. Y bueno, pues la recuperación podría haber sido mejor, pues sí. Lo que es la bóveda, la parte de la bóveda que está antes de la linterna casi seguro que sí, que la finalizó una empresa. El ayuntamiento consiguió que finalizase ya el camarín, lo que es la recuperación de la policromía del camarín. Pero esa parte anterior de la bóveda no sé exactamente si también lo recuperó esa empresa o fue también la escuela taller. Sobre todo porque algunas veces, si los que entiendan un poco o si veis un poco muchas veces las pinturas, veis que, bueno, pues las escuelas taller el problema que tienen es el compromiso de los chavales a la hora de hacer una cosa de estas, que es un edificio, pues quieres que no, con cierta historia y cierta complicación muchas veces a la hora de poder recuperarlo, ¿no? Pero bueno, pues aquí está. Si no hubiese sido así, que se hubiese ido cayendo. Sobre todo las yeserías les afectaba porque también tenían filtraciones en los tejados. En las filtraciones, pues la yesería ya sabéis que llevaban. Después la Virgen siempre está aquí presidiendo, pero ahora como está en el portal de Belén en San Juan Bautista, pues está allí hasta que vuelva. La Virgen es del 18 y es la única que se salva de las esculturas que hay en la parroquia de San Juan Bautista, es la única que se salva de la quema que se produce en la guerra civil. La guerra civil la destruyen todas, solo se salvan, digo yo que una, pero son dos realmente: la Virgen de Guía, que la llegan a esconder, y la Virgen del Castillo, que la llamaban la miliciana, o se conoce como la miliciana porque la vistieron del ejército republicano, le pusieron un fusil, entraron en un confesionario y lo que fue una mofa, ¿no? Intentaron mofarse o reírse de ella, y eso fue la que lo salvó. Es una escultura del siglo XIX. Algunos dicen que esa vocación de Virgen del Castillo, ¿por qué? Porque siempre están vinculadas a algún castillo. De hecho, en Belalcázar se cree que hay una ermita, o hay una ermita cerca con esa vocación. En Dos Torres existe un castillo, está allí la ermita. Aquí, ¿qué cuenta? La leyenda, ¿no? Es que si existía un castillo, que incluso te dejaron piedras del castillo que existía aquí en el Cerro del Cohete. Eso es muy aventurado, ¿no? Esas hipótesis muchas veces sin tener documentación son aventuradas.
Y la imagen muchas veces estaría aquí porque los espejos también confluirían ahí, en el centro. Después lo oscuro hay una ventana, existe, después eso se queda dentro de la luz a diferentes horas del día. Y las hornacinas pues también es otra cosa que se tiene en el estudio. Además la propia advocación tenía una hermandad, y era una hermandad fuerte, y no se era cualquier hermandad, que también desaparece. Y lo último que le añaden a la ermita es la espadaña, el campanario, que se le añade en el siglo XIX, el hermano mayor por aquel entonces. Y la hornacina, pues Hinojosa, como es un pueblo, el pueblo que no se pueblo, que más edificios religiosos tiene 9 ermitas y 3 parroquias y el convento, pues esas 9 ermitas coinciden con la hornacina. No sabemos si eso sería así. Esta mañana una mujer mayor dice que oyó a sus mayores decir que sí, que la hornacina es cultura. Claro, hay que saber si son esas votaciones o no, pero decía que sí, que había cultura. Y aquí abajo existía la sacristía abajo, que es donde está el kiosco de la esta de Machaquito. No la pared esa del kiosco de metro y medio, eso también es del siglo XX. Eso es cuando las plazas se cerraban para celebrar las corridas de toros. Pero lo que es el... No, yo te estoy hablando más del antiguo kiosco que había, que eso lo llaman aquí el antiguo o kiosco de Machaquito, que es donde está justamente la parte de abajo del maíz. No sabemos a qué momento pasa a manos privadas, eso es algo curiosísimo. Claro, eso, yo nunca he entrado, eso tiene que ser un pasillo que es de propiedad privada, pero eso era la sacristía abajo. Además, la ermita estaba exenta, entre donde está el bar de la Peña no existía, eso no existía, era por lo menos hasta 1842 que tenemos un grabado de alguien que lo pinta. Había una calle que comunicaba la Virgen del Castillo con Santana, una calle, y aquí hay una ventana, además de la realidad se ve que está esa ventana. Ahí hay una ventana cegada también, que es donde da abajo el kiosco. ¿En qué momento? No lo sabemos. Si también habla la gente mayor, bueno, tendría que haber acceso desde el beaterio. Esto sería la iglesia del beaterio. Entonces, desde donde estuviese el beaterio, seguramente desde allí, desde aquella casa que está al lado, tendría que tener entrada, seguramente a través del coro. Normalmente las religiosas, las monjas suelen utilizar coro alto, aunque no eran adscritas a ninguna orden, por eso era un beaterio. Pero nos hablan de, o bien en la parte de abajo una puerta, o bien en la parte de arriba una ventana que existía, después del beaterio, que existiría abierta. ¿Por qué abierta? Pues se daban en algunas ocasiones las familias judías que con mucho dinero pues pagaban ese privilegio. De esa manera asistían a los actos religiosos, o en este caso sin tener que entrar a la ermita. Eso ahora mismo pues está tapiado. Pero claro, eso son muchas conjeturas y los documentos han perdido mucho. Sí es verdad también que la bóveda de la ermita es casi una bóveda de medio cañón, que tienen esos arcos ligeramente apuntados, y seguramente lo que es la techumbre es posible que la tocasen cuando hicieron el caballo también. Esto es casi todo, salvo una pieza original, todo el suelo. Esos azulejos son originales, que se ven incluso una ermita, un castillo, y aquí el año también, ¿no? Año de 1742, el año de construcción se entiende, o del inicio o incluso de la propia finalización de cuando se finaliza. Y parece que incluso alude a cenas de caza también, en algunos momentos, ¿no? Las cabezas de angelitos. Y bueno, pues la verdad es que una auténtica maravilla. Es quizá de estilo barroco, lo único que hay en el norte de estilo barroco como edificio en sí, no como pinturas, que sí hay muchas pinturas, ¿no? Presbiterios, altares o retalos, pero como edificio barroco el único que existe en los Pedroches. Y bueno, aquello ya sabéis que allí aquello del fondo son las andas que veis a la izquierda, son de las andas con las que entraba la Virgen